Saludos a todos y a todas. Nos encontramos con un recurso más elaborado por la Asociación para la Diabetes de Tenerife. En esta ocasión vamos a hablar de la atención psicosocial a los y las adolescentes con diabetes en consulta. Este proyecto forma parte del trabajo en colaboración que tenemos con el Servicio Canario de Salud. Bien, pues de entrada todos sabemos que la adolescencia es un reto a muchos niveles, un periodo de crisis, de transición, de cambios, y esto no es ajeno a la diabetes. De hecho, es la etapa de la vida en la que hay más dificultades para conseguir los objetivos glucémicos que se esperan. Esto es debido a una serie de factores de diversa índole. Uno de ellos son cambios fisiológicos, cambios hormonales propios de la adolescencia y el otro son variables de tipo psicosocial. Un estudio reciente del año 2014, el estudio TEENS, llega a el resultado de que nada más y nada menos que el 75% de un grupo de 6.000 participantes entre 8 y 25 años no cumplía objetivos glucémicos de la ADA y la ISPAD. Estamos hablando de participaron 20 países, un estudio internacional. Una de las conclusiones es que los jóvenes, a pesar de los grandes avances que hay en la terapia, no logran alcanzar los objetivos de control y muchos van a continuar teniendo complicaciones como hipoglucemias o cetoacidosis diabética. Otro estudio importante que también avala este tipo de resultados es el Registro Internacional Pediátrico SWITCH. Aquí participaron más de 13.000 niños, adolescentes y jóvenes menores de 25 años de 19 países. Y una de las conclusiones es que el grado de consecución de objetivos glucémicos disminuye significativamente en la franja entre 12 y 16 años, siendo mínimo en la franja de 16 a 18 años. Y no solamente estamos hablando de que es un reto para alcanzar los objetivos de glucemia, sino también para alcanzar nuestra salud mental, nuestro equilibrio también emocional. Está demostrado que los adolescentes son más propensos a tener mayores tasas de estrés y trastornos psicológicos como depresión, ansiedad o determinados trastornos de la conducta alimentaria. Por otro lado, también puede aparecer un estrés concreto, específico de la diabetes que está asociado a toda la carga emocional que significa el gestionar la diabetes en el día a día. Y si vamos más allá y si ese estrés continúa y llegamos a agotarnos mentalmente y a veces físicamente también, podemos estar hablando del burnout, el síndrome del quemado por diabetes, que es necesario detectar y abordar y lo más precozmente posible, porque si no hacemos eso, lo normal es que la situación empeore y podamos estar hablando ya de la aparición de trastornos más serios como ansiedad o trastornos depresivos. Y claro, esto no solamente ocurre en los adolescentes, también los progenitores de adolescentes con diabetes van a tener más posibilidades de tener ansiedad, de tener estados depresivos y también de padecer el burnout. Por todo ello, es muy recomendable el acompañamiento psicológico con un enfoque más biopsicosocial y ambiental, por la influencia tan importante del contexto también. Ahora veremos las características psicosociales de la adolescencia que repercuten en la diabetes, ¿vale? Algunas de ellas. Una de las principales es que es una etapa de búsqueda de identidad, de independencia, de autonomía. Y esto lo que hace es casar muy mal con tener que pues, acatar una serie de normas, ¿no? De instrucciones. Por otro lado, también estamos hablando de ese espíritu rebelde que puede caracterizar a muchos adolescentes y que, bueno, pues puede salir ante padres que son percibidos como muy sobreprotectores. También la experimentación, que tienen ese ansia de probar cosas, de probar límites y bueno, pueden verse pues en la situación de querer probar el actuar como si no tuvieran diabetes. ¿Qué pasaría si dejo de ponerme insulina o si dejo de mirarme las glucemias? Y bueno, con todo lo que puede repercutir en el control glucémico. Eh,
También es en la edad en la que empiezan a salir más con amigos y, claro, están más expuestos a acceder a alcohol y otras drogas, con los riesgos que se supone. También hay casos en los que hay un temor a subir de peso y eso a veces puede ir acompañado de dejar de ponerse insulina, omitir algunas dosis de insulina o gran parte, ¿no?, de las dosis de insulina. Esto tiene que ver con la diamulimia, que es un trastorno de conducta alimentaria específico de las personas con diabetes, que utilizan la omisión de insulina como método para mantener el peso o reducirlo. Y bueno, si no se trata, puede tener unas consecuencias muy graves, tanto a nivel físico, a nivel de complicaciones, como también de tipo emocional. Por otro lado, tenemos el estilo de vida característico en el que prima la espontaneidad. Esto de tener que planificar a qué hora voy a comer o qué cantidad, qué insulina me tengo que poner, si voy a ir a correr con mis amigos, por ejemplo, pues es difícil para ese estilo de vida en el que, bueno, surgen planes de repente y por supuesto que se quieren apuntar igual que sus amigos. Otra cosa que caracteriza al adolescente es que su interés principal, su interés central, no es su estado de salud, sino las relaciones con sus amigos, con sus iguales. Y la diabetes ahí puede llegar a ser una amenaza, ¿no?, para su éxito social. Esto puede hacerlos, bueno, pues caer en determinadas conductas como, pues, evitar exponer los autocuidados, evitar ponerse la insulina o esconder el sensor, etcétera, ¿no? También está un acusado sentido de justicia, y esto en la diabetes se puede plantear como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? Eh, Tampoco tenía un estilo de vida tan insano. Y bueno, pueden hacerse preguntas que lo que hacen es generarle pues rabia, una sensación de que la vida ha sido injusta o está siendo injusta con ellos y no aceptar o no adaptarse correctamente a la condición de tener diabetes. Y otra cosa, por último, es el cortoplacismo, que tiene que ver con querer resultados ya. Y va a pesar mucho más el premio que yo voy a tener ahora por tomarme ese chocolate junto con mis amigos, que a lo mejor el miedo que pueda generarme el pensamiento de llegar a poder tener complicaciones a muy largo plazo. Ahora vamos a ver algunas claves psicosociales para utilizar en la consulta con los y las adolescentes con diabetes. Tenemos el momento previo a la consulta, que es en la sala de espera, y ya es, bueno, una situación que podemos empezar ya a aprovechar para tener una serie de estrategias que vayan a nuestro favor. Una de ellas es el tratar de ser lo más puntuales posible. En el caso de no haber podido serlo, pues el disculparlos con ellos, que vean que respetamos su tiempo, que lo valoramos y que hacemos todo lo posible porque no lo pierdan. Podemos aprovechar también para, bueno, que ellos puedan tener acceso a folletos, póster, información atractiva a nivel visual y también, bueno, con temas que les puedan interesar a ellos, como a lo mejor salidas, sexualidad, actividad física y diabetes. Creo que es un buen momento en la sala de espera para que puedan ojear y tener acceso a información que nosotros creamos de utilidad. Si podemos hacerlo coincidir con otras adolescentes, pues bueno, pues puede ser una oportunidad muy buena para, bueno, pues saber que no están solos, que hay otras personas más o menos de su misma edad que también tienen diabetes y quizás, bueno, pues puede haber un contacto o no, pero simplemente con tal de que ellos no se vean solos y que vean que no son los únicos, ya estamos favoreciendo también una mejor aceptación de la situación. Otra cosa que podemos utilizar como instrumentos interesantes, incluso para optimizar el tiempo en consulta, es asegurándonos que van a tener confidencialidad,
Entregarles una serie de cuestionarios para preguntar por ejemplo, qué temas les gustaría abordar en la consulta, qué preocupaciones tienen respecto a la diabetes y su manejo, incluso pasar algunos cuestionarios de tipo psicosocial para ver, bueno, cómo perciben su calidad de vida relacionada con la diabetes, etcétera. Una cosa que nos va a ayudar a afrontar la consulta como queremos es asegurarnos de que tenemos el estado de ánimo y la actitud adecuada. Para eso nos podemos hacer preguntas a nosotros mismos, autochequearnos y bueno, plantearnos la pregunta de cómo me siento. Quizás estoy un poco nervioso o nerviosa, estoy enfadado y esto se me puede estar notando, voy con prisa. Vamos a pararnos, vamos a respirar y vamos a tratar de adaptar nuestra actitud a la actitud que nosotros deseamos tener, cómo nos gustaría que nos percibiera el adolescente y la familia, cómo espero que sea esa consulta, ¿vale? Para conseguir mis objetivos más fácilmente. Algo que nos puede ayudar también es revisar notas que hayamos apuntado sobre acontecimientos que puedan ser significativos en la vida del paciente o de la familia. Por ejemplo, si en la última consulta nos contaba que iba a ir al viaje de fin de curso o que tenía una competición deportiva, por ejemplo, o cosas negativas como el fallecimiento de un familiar, pues todos esos datos nos pueden ayudar a tener en cuenta desde el principio en la consulta y si podemos, pues, indagar un poquito más, preguntar. Eso nos va a ayudar también a afianzar y a generar confianza y transmitir que tenemos interés realmente por la persona. Y ya, una vez que estamos en la consulta, vamos a ver qué podemos hacer. Por un lado, cuidar que se sientan cómodos, que estén en un ambiente lo más acogedor posible. Para ello es necesario tener en cuenta la disposición de las mesas, la disposición del ordenador, de las sillas, que no sea una barrera, ¿no? Para nuestro contacto visual, para una comunicación cálida, cercana. Volvemos otra vez a aprovechar esos momentos para poner póster o información expuesta atractiva y con mensajes cortos que queramos hacer llegar. Si tenemos a profesionales en práctica con nosotros, eh, bueno, pues es positivo el preguntarles al adolescente y a la familia si les importa el poder contar con ellos en la consulta y explicarles la importancia que tiene para ellos, para aprender el escuchar, ¿no? al paciente y a la familia. Y por supuesto, por último, evitar pues, todo tipo de interrupciones, ya sea teléfono, la puerta, el busca, etcétera. Bien. eh, Cada vez más es más sólido el cuerpo de investigación que apoya el impacto que tiene el lenguaje que utilizamos a la hora de hablar de diabetes con el paciente y con la familia. Hay una serie de guías ya con una serie de recomendaciones, una de ellas es la elaborada por la Asociación Americana de Diabetes, otra por la Asociación Americana de Educadores en Diabetes y son bastante recomendables. Y bueno, trabajan con este tipo de temas que tienen que ver con la importancia de cuidar el lenguaje, porque el lenguaje que utilizamos los profesionales de la salud es una herramienta muy poderosa tanto para empoderar a las personas con diabetes como para desmotivarlas. Según las palabras que utilicemos, podemos transmitir esperanza, autoconfianza o todo lo contrario, o a lo mejor culpa, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta a la hora de buscar las palabras que vamos a utilizar que realmente el lenguaje es un instrumento útil y que podemos influir en la motivación, en las conductas y en los resultados en diabetes a través de las palabras que utilizamos y cómo las vamos a utilizar. Se recomienda ser atentos y respetuosos
al hablar del tratamiento de la diabetes y los resultados de los análisis con los pacientes, de manera que les apoye y motive. Porque muchas veces los pacientes hablan de que se sienten evaluados y juzgados cuando estamos hablando de hemoglobinas glicosiladas o cuando hablamos de los controles glucémicos. Vamos a hablar de otra manera y para ello nos hacen una serie de recomendaciones concretas. Por ejemplo, utilizar un lenguaje sin estigma. En vez de decir los diabéticos o diabéticas, por ejemplo, sustituirlo por las personas que tienen diabetes o con diabetes. Por otro lado, nos recomiendan que nos centremos en las fortalezas más que en los fallos. En lugar de centrarnos, por ejemplo, en es que no te estás haciendo la prueba a la media mañana, podemos hablar de, oye, has sido capaz de hacerte la prueba al desayuno, has sido capaz de hacerte al almuerzo y el resto del día, pero tenemos por aquí que a media mañana no la estás haciendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Partiendo de que has sido capaz de hacerlo en otras situaciones, ¿vale? Por otro lado, por supuesto, utilizar un lenguaje sin juicios de valor, neutro, lo más descriptivo posible cuando hablamos de datos, y en lugar de utilizar palabras como mal control, pacientes descontrolados, hablar de las glucemias si están fuera de objetivo o dentro de objetivo. También nos instan a utilizar un lenguaje de colaboración, que no haya un carácter autoritario, impositivo, ¿no? Utilizando los tienes que, debes o no puedes, y en lugar de eso sustituirlo por un lenguaje más de tú a tú, de colaboradores dentro de un equipo y, bueno, sugerir, proponer, que para eso podemos empezar frases con el y si o qué opinas de, ¿no? Hacer tal cambio o tal otro. Y por supuesto, no solamente el lenguaje verbal, sino también el no verbal, el cómo lo decimos también influye. Para eso tenemos que cuidar nuestra proximidad, si tocamos o no tocamos, nuestra forma de estar sentados, si estamos más relajados, si estamos más tensos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que cuidar muy bien el lenguaje no verbal para que sea coherente con el verbal. Y bueno, para ir empezando y ir empezando bien, clarificando cómo va a ser la consulta, pues podemos hablar de la importancia de que cada uno sepa el rol que tiene, ¿no? Somos un equipo de expertos. Esto no es una situación en la que el profesional va a hacer un interrogatorio y el paciente tiene que responder, sino es un encuentro entre expertos, la familia y el adolescente son expertos en vivir el día a día con diabetes y el profesional es un experto en lo que son la terapia y la fisiología, la parte médica de la diabetes. Entonces, solo si ambas partes se transmiten la información y la comparten, es como se va a avanzar, ¿no? Y se va a llegar a buen puerto. También es interesante hablarles de que en algún momento será adecuado el ver a solas, por un lado los progenitores y por otro lado al adolescente, ¿no? Y se le explicará por qué. Eh, También podemos invitar al adolescente a que traiga un amigo, una amiga, a la pareja a sesión, porque sabemos que en estas edades sobre todo pueden desempeñar un papel muy relevante y decisivo, un igual, ¿no? Que sepa apoyar a ese adolescente con diabetes. Y hablarles también de otras vías de comunicación. No solamente vamos a comunicarnos cuando vengan a consulta, que quizás es dentro de 3, 4 meses, sino que vamos a poder tener un contacto a través de un correo electrónico, de teléfono, de WhatsApp, etcétera, ¿no? Dejarles claro que hay otras vías para hacer un seguimiento o si surge algún problema, alguna duda, poder solventarla. Una cosa fundamental si queremos empoderar al paciente y si estamos hablando de un trabajo en equipo en que no hay una relación jerárquica, sino si es horizontal, es la de crear una agenda compartida. En la sesión no se va a hablar solo de los temas que considera el profesional sanitario, sino es una cosa de dos partes, ¿no? Y de tres a veces cuando estamos con los progenitores y el adolescente. Y ahí hay que preguntarle e invitarle a que nos diga de qué quiere
hablar en ese momento, ¿no? Y con estas preguntas podemos invitarles y hacer que la agenda sea una agenda compartida. Progresivamente y según la madurez, tenemos que ir dándole el protagonismo al adolescente y la responsabilidad ha de irse transfiriendo de forma progresiva. Y esto siempre contando con la participación activa y el consenso de los padres, porque tienen un papel fundamental de apoyo, aunque el adolescente quiera libertad, quiera mayor autonomía, está demostrado que el apoyo de los progenitores es fundamental. Siguen necesitando el papel activo, pero sí es verdad que más hacia un lado, porque ellos necesitan ir asumiendo la toma de decisiones y una serie de autocuidados, pero siempre teniendo en cuenta que es fundamental que sigan estando ahí presentes los progenitores para ayudarlos, ¿no? Más que para hacerle los cuidados, para ayudarlos, para apoyarlos y facilitarles que ellos vayan asumiendo las responsabilidades. Y bueno, siendo coherentes con esto, y como hemos dicho antes, eh, tratarles como lo que son, expertos en vivir día a día con diabetes en distintos contextos. Para ello necesitamos, y es fundamental, saber qué opina, qué le preocupa, qué expectativas tiene acerca de, por ejemplo, determinados tratamientos, si vemos que puede ser un candidato o una candidata a bomba, es fundamental antes incluso de explicarle el porqué y el funcionamiento de la bomba y ventajas y desventajas, indagar previamente qué información, qué ideas, qué preocupaciones tiene, ¿vale? Para que nuestra explicación y nuestro mensaje sea lo más adaptado y personalizado posible al interlocutor. Está demostrado que escuchar a los y las menores y respetar sus opiniones va a contribuir a fortalecer su responsabilidad y su motivación. Estamos facilitando que cada vez ellos tengan un papel más activo como pacientes, que estén más empoderados, que al final es lo que nosotros, el objetivo que nos marcamos también. A partir de los 12 años o cuando sea apropiado para su desarrollo, es interesante dedicarle tiempo a solas porque hay conversaciones que no van a tener delante de los progenitores y tenemos que tener un espacio de intimidad, de confidencialidad para hablar de esos temas, temas delicados como la sexualidad, como drogas, alcohol, salidas. Podemos aprovechar también para hacer las exploraciones, todo teniendo el máximo cuidado con salvaguardar su intimidad y su confidencialidad. Sí es verdad que pueden surgir ocasiones en las que si vemos que hay un tema que quizás el adolescente no quiere abordar a solas con los padres, pero con nuestra ayuda podemos abordarlo los tres, sí le podemos proponer al adolescente que qué tal si eso que me ha contado lo podemos abordar también con los progenitores en consulta y hablarlo y llegar a una negociación. No estaríamos traicionando la confidencialidad, todo lo contrario, estaríamos siéndole un instrumento útil al adolescente y por otro lado los progenitores para llegar a acuerdos, ¿no? Y contrastar información. Fundamental que haya un reparto de roles claro y que la familia dé el apoyo apropiado. Y eso el profesional puede ayudar bastante porque si estamos detectando que el joven tiene muy poca autonomía, o que los roles no están muy claramente repartidos, sí que podemos transmitir la importancia de que cada uno sepa lo que puede hacer, que cada uno se comprometa con algo y que, bueno, ese algo, ese compromiso vaya siendo, como dijimos antes, progresivamente asumido más por el adolescente, pero con ese cuidado apropiado de la familia. Bueno, que quién hace qué, cómo y cuándo. Por ejemplo, si el adolescente es usuario o usuaria de el sensor, él se puede encargar de transmitir al progenitor cuándo se le está terminando, 10 días antes, y es el progenitor el que se va a encargar de buscarlo al hospital o al centro de salud. Esto es un reparto concreto de responsabilidades y eso vamos a evitar conflictos y van a funcionar mejor en equipo. Es clave interesarnos por lo personal.
Está demostrado que los jóvenes y las jóvenes quieren que sus profesionales se interesen por quiénes son ellos, por lo que es importante para ellos y ellas, y no solo por su diabetes, no solo por las hemoglobinas, ni por las descargas de las glucosas del sensor, sino quién hay detrás, ¿no? La persona que tiene diabetes. Así que es muy bueno indagar en cómo le va en el instituto, su rendimiento académico, cómo es el apoyo respecto a la diabetes, si, bueno, si, cómo apoyan los amigos, qué dudas tienen respecto a la diabetes, si tiene hobbies, cosas que le gusten, cosas que no. Vamos a interesarnos un poquito por la persona que tenemos frente a nosotros, porque ahí es cuando también ellos van a sentir más confianza, se van a abrir y van a estar también más cómodos y nosotros, por supuesto que también. Una estrategia para descubrir posibles barreras que puedan estar impidiendo determinados cambios que queremos propiciar y también para descubrir posibles recursos con los que podemos contar, es preguntarles por un día típico. Que a lo largo de 5 o 10 minutos nos vaya explicando momento a momento cómo es su día y cómo va haciendo los autocuidados. Eso nos va a dar pie de a darnos cuenta, por ejemplo, de que a lo mejor está durmiendo en muy poquitas horas, o a lo mejor que pasa muchísimo tiempo solo o sola y no cuenta con el apoyo de los progenitores, o al contrario, que no está asumiendo una serie de cuidados que ya por su edad y su madurez sí podría asumir. Y bueno, aparte de tener esta información que no nos va a dar el descargar el sensor, no nos va a dar estos datos, sí que también estamos transmitiéndole a la persona que realmente queremos entenderlo, que consideramos que es complejo el incluir los autocuidados en el día a día y que estamos realmente interesados por saber cómo lo llevan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Algo típico en el adolescente es el responder el no sé, ¿no? Y a veces es que es verdad que no saben y otras veces es que no les apetece, no quieren, no saben cómo explicarlo. Así que nosotros podemos ayudarles, ¿no? A que puedan darse cuenta, reflexionar acerca de lo que le estamos preguntando. Podemos a lo mejor plantearles esta pregunta, ¿no? ¿De qué tema crees que tu madre o tu padre o yo querríamos hablar? Si tus progenitores están preocupados por algo que a ti no te preocupa o que también te preocupa a ti, o qué es lo que no le gusta a tu madre que hagas respecto a la diabetes. Vamos a facilitarle el poder expresarnos a nosotros dónde están los problemas y si realmente ellos lo ven como un problema o no. Relacionado con lo que nos recomendaban antes a la hora de comunicar con los pacientes con diabetes, es focalizarnos en la fortaleza. O sea, realmente vamos a avanzar si partimos de las capacidades y las potencialidades que tiene la persona y nos centramos en lugar de buscar a culpables, vamos a buscar soluciones o formas de mejorar determinadas conductas o situaciones, ¿no? El ir en el sentido positivo. Em, una pregunta que también ayuda a empoderarlos, a generar autoconfianza y a mejorar la relación es preguntarles qué les ha funcionado a ellos en determinadas ocasiones. Por ejemplo, si practica ejercicio físico y está teniendo problemas con hipoglucemias en medio del entrenamiento, pues preguntarles si en alguna ocasión ha salido bien, ya ha podido hacer el entrenamiento sin la hipoglucemia, indagar un poquito, porque no, las respuestas no tienen que venir siempre del profesional. Muchas veces es el paciente el que tiene la información clave y quizás con preguntarle a él simplemente vamos a dar con la fórmula. Las afirmaciones de capacidad nos sirven para centrarnos en la fortaleza, centrarnos en lo positivo. Y no se trata de decir elogios generales como eres muy responsable o enhorabuena, ¿no? Sino se trata de centrarnos en acciones, en intenciones específicas y especificárselas. Por ejemplo, si estamos hablando con un progenitor, el decirle, mira, pues has sido capaz
de dejar de preguntarle por la glucemia toda esta semana, sé que eso es muy complicado y te doy mi más sincera enhorabuena, ¿no? Esa es una forma de afirmar la capacidad de la persona. La empatía es clave a la hora de establecer cualquier relación terapéutica de calidad. Con ella estamos transmitiendo a la persona que le entendemos, que le aceptamos y por supuesto que si estamos empatizando nunca debemos confrontar. En este caso, en este ejemplo, tenemos a un adolescente que dice que no me pongo la insulina en el recreo porque no quiero hacer esperar a mis amigos. Tenemos al profesional que no está siendo empático y, por ejemplo, dice, pues es más importante tu salud. Si no te esperan es que no son buenos amigos, ¿no? Y está expresando su opinión, lo que considera más o menos importante. Y después tenemos al profesional más empático y aquí lo que hace es que conecta con sus sentimientos, ¿no? En este caso dice, piensas que es un fastidio y no quieres quitarle tiempo de recreo a tus amigos, ¿verdad? Aquí estamos dejando una puerta abierta. El adolescente se va a sentir entendido, validado y eso va a dar pie o va a facilitar seguir avanzando y que nos siga informando acerca de qué es lo que ocurre, ¿no? Con los controles y con las medidas. A la hora de fijar metas, hay que tratar de que sean metas conductuales, que estén bajo el control de la persona. El poner como una meta bajar de peso o bajar la hemoglobina glicosilada no está directamente y únicamente relacionado con él mismo, con lo que hace. Por lo tanto, es mucho más operativo y mucho más eficaz el centrarnos en una conducta que sí que puede estar asociada con ese resultado que teníamos al principio. Por ejemplo, una conducta para reducir hemoglobina puede ser ponerse la insulina y esperar 15, 20 minutos antes de empezar a comer. Bueno, eso es una conducta, es concreta, es a corto plazo, la puede empezar a hacer a la siguiente comida después de la consulta y es alcanzable siempre y cuando la persona se sienta con recursos y haya superado las barreras que le hayan hasta ese momento impedido conseguirlo, ¿no? Para trabajar con las metas sí que es importante hacer con ellos un plan de acción. Aquí tenemos un ejemplo de un guión de un plan de acción. Aquí pondría la meta concreta. Por aquí tendría que poner qué piensa la persona que necesita para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de ponerme a comer 15 o 20 minutos después de ponerme insulina, dar un tiempo de espera. ¿Para eso qué necesito? Bueno, pues estar distraído, por ejemplo, o necesito pues tener tiempo para poder esperar, por ejemplo, ¿no? Posibles barreras que pueda tener, pues tener mucha hambre, por ejemplo, que mi familia empiece a comer y no espere por mí, ¿vale? Por ejemplo, y bueno, y si buscamos soluciones, pues ahí podemos implicar a la familia también, podemos, a lo mejor se da cuenta de que quizás tiene que ponerse la insulina antes de lo que está haciendo, ir haciendo cosas para distraerse, etcétera, ¿no? Son posibles soluciones que pueden ayudar a esas barreras que está viendo de momento insondables, ¿no? Por otro lado, sí que es interesante el que ponga una fecha concreta de cuándo va a comenzar y que sea lo más inmediata posible, ¿no? Una vez que se han analizado las barreras y las soluciones. Una vez que se ha implementado el plan de acción, sí que es importante hacer un seguimiento para ver cómo ha ido, si realmente está consiguiendo ese cambio o no. Y si no lo está consiguiendo, no significa que estemos fracasando, significa que estamos aprendiendo y estamos viendo que las barreras no se están superando o que existen otras que no hemos tenido en cuenta. Entonces, bueno, es una oportunidad el tener el feedback de cómo ha ido, el analizar cómo ha ido, para ir buscando otras formas de afinar y realmente reajustar la meta o ver otros facilitadores que pueden ayudar a conseguirla. Bueno, si queremos realmente tener una relación terapéutica adecuada, debemos transmitir una buena conexión, debemos transmitir interés en la persona
con diabetes, como hemos dicho, comprensión de su situación y compromiso. Compromiso con la persona, compromiso con el problema que está teniendo. Por ejemplo, si a ti pues, no te están dejando ir al viaje de fin de curso porque tienes diabetes, bueno, pues yo me comprometo, por ejemplo, a hacerte un informe detallado y hablar con el profesorado para resolver todas las dudas y facilitar así que tú puedas disfrutar, como cualquiera de tus compañeros, de ese viaje de fin de curso. Bueno, por último, importante, resumir. Hay que resumir lo que hemos hablado, el plan de acción, repasarlo, las conclusiones que hemos sacado, confirmar que le hemos entendido bien. Cuando nosotros estamos resumiendo, también aprovechamos para preguntarle si es así, si le hemos entendido bien. También verificar si él nos ha entendido bien a nosotros o ella, si está de acuerdo y si tiene alguna pregunta o aclaraciones que hacer. Fundamental explicar cómo vamos a continuar el seguimiento. ¿Vale? Si vamos a vernos en 2 semanas, en 2 meses, en 4, o vamos a seguir hablando por correo electrónico, etcétera. Ya terminamos con estos mensajes finales en los que la adolescencia, lejos de parecer un problema, es un periodo crítico con grandes oportunidades. El adolescente está en un momento en el que tiene un gran potencial de aprendizaje, necesita modelos positivos y adultos en los que confiar, y nosotros los profesionales sanitarios tenemos una posición muy privilegiada para acompañarlos y fortalecerlos en esa transición. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí tienen los datos de contacto de la asociación y mi correo electrónico para que cualquier comentario o consulta que me quieran hacer, encantados de poder ser de utilidad. Un saludo.